reitero, si es el candidato, que lo más atractivo para nosotros es presentar una oferta nueva, porque eso habrá de entusiasmar a los sectores insatisfechos internamente y en la sociedad construir una ilusión de esperanza. Eso es lo que he dicho. Por ejemplo, Ramón y yo hemos planteado un debate. ¿Cuál es el problema de que el compañero presidente vaya a un debate a exponer sus ideas? Él le decía a Gonzalo que quería ir a un debate. Él le decía a Hipólito internamente que quería ir a un debate. ¿Por qué no quiere? Nosotros siempre hemos estado a favor del debate. Entonces, ¿participaría Luis Abinader en el debate? Nosotros lo dijimos que participábamos con unos condicionamientos sobre que fuera el candidato del gobierno, porque así es que se hace un debate. Porque el que está arriba no forza. Mire la promesa. Eso es lo que dicen. Pero eso no es una lógica desde la democracia en el siglo XXI. Bueno, pero sí es un practicismo político. Eso no es verdad. Pedro Sánchez va a debates. Biden va a debate. La gente debate, Dios mío. Peña Gómez nace en 1937, en una época fundamental en la historia dominicana. ¿Y qué año? En el marco de un proceso de masacre del trujillismo, sobre todo en esa zona. Y el doctor Peña Gómez preserva la vida y se vincula a una familia de una simbología especial en Mao, los Bogart, que después tuvieron una significación también muy especial porque esa familia fue el lugar donde se reunió el 14 de junio, ya en las postrimerías del trujillismo. Y el doctor Peña Gómez desarrolló una carrera magisterial en primer grado, después se tituló en leyes, pero fundamentalmente él expresa la posibilidad de que los históricamente excluidos por la fuerza de sus capacidades se impusieran. Fíjense que a tantos años de su desaparición física todavía los dominicanos estamos convocándolo. Y debo reconocer que post-Trujillo debe ser el líder político dominicano de mayor conexión con las masas populares, porque los sectores marginales de la sociedad se sentían interpretados en el doctor Peña Gómez. Yo tuve el privilegio de conocerlo muy de cerca. Mi grado de estudios superiores, por ejemplo, se lo debo a él. Me envió a estudiar a los Estados Unidos y él era una persona que tenía mucho interés en entender la política desde una perspectiva internacional. Él era un político global. Cuando esos conceptos no eran parte del debate nacional, ya Peña venía aquí a Tribuna Democrática y hablaba de sus relaciones con Willy Brandt, François Mitterrand, Bettino Craxi. Entonces, yo siento que él hacía ejercicios en el país frente a franjas un poco mezquinas de desconocerle sus calidades y sus competencias. Él decía frases como esta, no compartida por mí, pero hay que ponerle en el contexto histórico en que él la desempeñaba. Él decía, yo soy, los blancos de verdad me distinguen. Entonces, era un reconocimiento de que Peña era una figura de dimensiones. Yo tengo un episodio con él en una reunión del Internacional Socialista que Tony Blair, bueno, yo era un estudiante en Estados Unidos y él me invitó y Tony Blair estaba en el podio y cuando terminó se paró a conversar con él y él a un grupo nos convocó y nos dijo, miren, Tony Blair, él va a ser el próximo primer ministro inglés. Yo le dije, después que se fue Tony Blair, le dije, líder, a la Thatcher no le gana a nadie. Me dijo, ¿tú crees que la vida es la academia donde tú estás? Yo te voy a decir. Un año después me llamó, me dijo, ¿tú recuerdas que yo te dije lo de Tony Blair? Acaba de ganar. O sea, él era un visionario, él entendía la política más allá de las fronteras nacionales. Sin embargo, no pudo ganar, Guido, él. No, él ganó. No, le robaron las elecciones. Gobernar, no pudo gobernar. Le robaron las elecciones. Yo pienso que Peña es parte de esos líderes míticos. Pasó con Víctor Raúl Allá de la Torre también en Perú. Pónganse a pensar que Peña estuvo en el escalón final de un proceso de Guerra Fría, donde muchos de los elementos del prejuicio propio de la época imposibilitaban gobiernos progresistas y liberales. Pasó en Guatemala, pasó en República Dominicana, pasó en Chile, pasó en Grenada. Entonces, ya Peña, que se presentaba en esa época 93-94, donde en teoría había concluido el ciclo de Guerra Fría, pero existían muchos prejuicios al respecto. Y en función de eso, inclusive hay un libro, yo lo refiero, de Bernardo Vega, el más reciente, sobre el fraude de 1994, donde señala con datos específicos y con el testimonio de mucha gente que después nos lo ha dicho a nosotros, con una dosis de burla, de cómo le robaron las elecciones al doctor Peña Gómez en el año 94. Pero fíjate que él era una figura tan trascendente
que siempre colocó el espíritu de lo institucional por encima del proyecto personal, que en el marco de la crisis del 94, en una reducción del periodo de Balaguer, él impulsó reformas políticas fundamentales en el país, el ciclo de segunda vuelta, que en principio era 45%, y después el inefable de Amable lo modificó. Pero también el primer nivel de reformas institucionales en materia de Suprema Corte de Justicia la hizo él. O sea que Peña siempre pensaba en el país y es una de las múltiples maneras de celebrar su 86 aniversario haciendo ese balance sobre su vida. Cuando tú hablas de prejuicio y dices que él decía que los blancos me distinguen, ¿había algún problema con su color? No. Con Peña había una combinación de su origen racial que se profundizaba con los niveles de prejuicio legítimos que han existido siempre en la sociedad dominicana. Pero en el caso específico de él, por las características del proceso de independencia en el país. Y no es el primer político en la historia republicana que padece esos efectos. Pasó con Ulises Heró. Lo que pasa es que Heró transitó un camino diferente. Heró fue el heredero político de las fuerzas progresistas del siglo XVIII, Partido Azul, fundado por Luperón, y fue un partido transformador. Lo que pasa es que a Lilis le sedujo la ambición, rompió con una tradición liberal, se mantuvo por 19 años en el poder y concluyó un 26 de julio de 1899 ajusticiado en Moca. Pero también contra Lili se construyó un prejuicio con esas características. Pasado el tiempo, ¿verdad, Guido Gómez Mazara? Se podría decir que el PRD y el PRM verdaderamente han reivindicado en su accionar el pensamiento de José Francisco. No, hay muchas cosas pendientes. Mira, Peña Gómez fue por excelencia, posguerra de abril, el articulador de los sectores democráticos y populares que cuando no veían la factibilidad de su éxito, concertaban alianzas con el PRD, que era la fuerza democrática con mayor arraigo popular. Pero Peña, fíjate que él fue ese puente entre los sectores populares y los candidatos, porque ni Guzmán, ni Jorge Blanco, ni Hipólito, ya Peña había muerto, ni el mismo Luis Abinader, provienen de sectores donde Peña conectaba con mucha efectividad. Y además, Peña era un liberal progresista. Guzmán era una persona liberal, Jorge Blanco también, Hipólito con matices y Luis también, pero no tenían esa visión social que Peña pudo articularla. Todavía hoy, por ejemplo, hoy, hay aspectos fundamentales del discurso progresista que es una herencia del PRD de verdad, no el de mentira. ¿Cuál es el de mentira? El de Miguel Vargas Maldonado. No, pero yo a principios de la mañana no quiero, por higiene bucal, citar algunos, citar algunos nombres. Guido, cuando tú dices que hay un PRD de verdad y uno de mentira, la gente tiene que saber. No, pero más que referencias personales, yo hablo del PRD de verdad porque yo estoy reconstruyendo el legado histórico de un partido. Y los muchachos, más con una intención de incidentarme en mi argumento, me lo presentan. Yo lo que hago es que lo esquivo y sigo hablando de cosas importantes, porque el país sabe perfectamente lo que representaba el PRD. Las grandes luchas democráticas, no persecución política, regreso de los exiliados, democratización de la sociedad, no intervención de las Fuerzas Armadas en los asuntos de la vida partidaria. Ese era el legado histórico del partido. Pero eso lo estamos viviendo, Guido. Perdón. La no reelección presidencial. Sí, ese era un componente. Pero lo estamos viviendo en este momento. Esos ingredientes, esos aspectos que tú estás señalando. Bueno, a excepción de la reelección, porque no, el que no defiende la reelección sencillamente es porque no está en el poder. No, vamos por parte. Y te puedo argumentar sobre eso. Lo que pasa es que tiempo y espacio. Las banderas fundamentales que caracterizaron la lucha política post-Guerra de Abril no necesariamente coinciden con el actual contexto. Lo que pasa es que hemos ido avanzando en muchos aspectos. O sea, hablar, por ejemplo, en este país de exiliados ya no tiene razón de ser. De presos políticos no tiene razón de ser. Ahora, en la agenda social hay temas pendientes en el país. Por ejemplo, mi partido, el actual, el PRM, que es en gran medida, un PRMista es un PRDista incómodo. Que se fue de aquel partido está aquí. Ahora, hay aspectos de esa agenda, hablo del concepto liberal y progresista, que están en el tintero. Nosotros dijimos en el programa de gobierno que estábamos a favor de las 3 causales.
no lo hemos cumplido. Nosotros dijimos en el programa de gobierno que estábamos en contra de las políticas de endeudamiento. No lo hemos cumplido. Entonces, fíjate que la agenda va cambiando, Sí. porque la actual coyuntura requiere y demanda otro tipo de propuestas. En contra de la reelección también se dijo. Tú sabes que en el caso de la reelección, vuelvo a los escenarios. Cuando el doctor Peña Gómez y esa generación articulaba el tema antirreeleccionista, que fue su tesis de grado, en el país el concepto de combate a la reelección era sinónimo de cuestionar las actitudes del doctor Balaguer. Ahora, yo, por ejemplo, que soy un liberal y progresista, yo creo en el modelo norteamericano, yo creo en 2 periodos consecutivos para su casa. Hace 20 años lo dije, y cuando lo planteaba, si ese ritmo hubiese prevalecido, estaríamos hablando de otros actores en la vida nacional. Entonces, en la actual coyuntura, por ejemplo, yo tengo una visión respecto al tema del partido, en lo que concierne al proyecto de potencial repostulación, no por la repostulación en sí, sino porque hay aspectos en materia económica y social que son una especie de faltante en las matemáticas que hacemos, y por vía de consecuencia yo lo que he experimentado que en América Latina el éxito electoral no ha sido posible en el marco de un proceso de inflación. Yo no estoy cuestionando el aspecto de la repostulación en el modelo norteamericano, porque está en el marco constitucional. Ahora, yo quiero solo recordarle, en Europa solo ha podido preservar el poder en Portugal, en el marco de una inflación, y en Francia no retuvo el poder. La gente votó por Macron para impedir que ganara Le Pen, pero cuando fueron a la legislativa, todo lo que olía a Macron perdió. Es decir, el tema de la repostulación va a tener dificultades. En España, por ejemplo, ahora que hay elecciones este año, yo aspiro que gane, sin lugar a dudas, Pedro Sánchez. Pero como tú estás viendo las encuestas, te darás cuenta que Núñez Fijó aparece muy alto, el PP, porque hay un tema de inflación. Así es. Yo voy a una actividad en Medellín el mes que viene, invitado para una disertación sobre el tema del éxito de las izquierdas. Y yo digo, ¿ideología o economía? Yo pienso que el éxito de los partidos de izquierda ha sido un factor puramente económico como primera fase. En segundo lugar, los componentes ideológicos. Pero en Colombia la gente no votó por Petro por ideología, votó porque Colombia es el segundo país más desigual de América Latina. Yo estuve en Honduras recientemente, hace 2 semanas, con el presidente Zelaya. Bueno, ellos ganaron, son izquierdas, sí, pero hay un proceso inflacionario terrible. La gente dice, en Brasil, volvió Lula. Claro, porque Bolsonaro, los 40 millones de gente que sacaron de la pobreza, devolvió 33. Un factor inflacionario. Y tú vas pasando por todos los países donde los proyectos políticos alternativos fueron exitosos y evidentemente hay un tema económico primero. Y en función de eso yo estoy diciendo que en el país, cuando usted observa los indicadores macroeconómicos, en este país el factor inflacionario sigue siendo el dolor de cabeza esencial. El año pasado, muy a pesar que en el tramo final del año hubo un deslizamiento del proceso inflacionario, el país terminó, aunque el Banco Central proyectó 4% de inflación, terminamos con 7.2%. Y cuando la economía crece 4.9%, que es un mérito en una región convulsa, pero la inflación supera el crecimiento, hay desigualdad y hay pobreza. A veces mis compañeros del partido creen que la militancia política es un acto de complicidad. No. Lo que yo hago es críticas constructivas en la dirección de que mejoremos la cosa. Guido, todo eso extrapolado a la realidad dominicana, ¿qué podría implicar? Que no hay reelección presidencial. No. Ok. Vamos por parte. ¿O que hay una derrota segura? No, vamos por parte. Yo estoy diciendo y sostengo hoy que es mucho más atractivo para la propuesta partidaria presentar otro candidato y no el actual. Miren por qué. En la vieja tradición partidaria, ustedes fueron testigos de que cuando Guzmán le pasó a Jorge Blanco, bien. Cuando insistimos con Hipólito, problemas. Desalojo. ¿Por qué? Porque el factor que determinó la derrota electoral de Hipólito Mejía, entre otros elementos, fue una crisis del sector bancario que condujo a una etapa de inflación. Pero en este momento no hay esa crisis. Sí, pero vamos al indicador Y macroeconómico. la pérdida del poder en el 86 fue un factor económico. Hoy el 84, ¿qué En el fue? 84, un acuerdo una poblada. sombra con el Fondo Monetario Internacional. No, la raíz fue un acuerdo sombra que disparó los precios. Sí. Entonces, Ya veo, es cada para vez afuera que van, es para afuera no que es van, así. definitivamente. Pero porque espérate. pueden haber otros
candidatos. Pero Trifolio está arrabalizando el argumento. No, no, de No, ninguna yo manera. estoy- analizando, yo no, estoy de ninguna diciendo- manera, yo doctor. estoy siguiendo la lógica de su exposición. No, él traduce un eslogan. No, pero él Perfecto. dijo que Lo el que estoy candidato diciendo puede es, salvar la reelección. lo que estoy del diciendo es lo PRM. siguiente. Miren, evidentemente, vamos a los indicadores macroeconómicos. Ajá. Porque el 90% de los políticos dominicanos hablan de política, pero no estudian la política, ni los factores económicos. En un mundo donde las ideologías no constituyen un factor determinante, el estómago y el bolsillo es un factor esencial a la hora de tomar decisiones. Vamos a los indicadores macroeconómicos. Endeudamiento, en primer lugar. En 30 meses, ¿usted sabe cuánto ha alcanzado el nivel de endeudamiento de la actual administración? 27.000 millones de dólares. ¿Cómo se traduce eso? Que en el presupuesto nacional, yo lo invito a que lean el presupuesto, tenemos que gastar mensualmente 21.000 millones de pesos, ¿saben qué? En el pago de los intereses. De interés. No, de la amortización. Primer componente. Segundo componente. ¿Dónde afecta esencialmente las políticas de inflación? Costo de la vida y salario. Vamos por ahí. Costo de la vida. Con relación al último trimestre del 22, el Banco Central, no yo, dice que los incrementos de los artículos de primera necesidad por concepto de inflación se dispararon en 32%. La informe del Banco Central. ¿Cómo se estructura eso en el día a día de la gente? Yo no sé cuán responsables son ustedes en términos de ir al supermercado, pero a mí me mandan en mi casa y yo voy al supermercado. Entonces yo le quiero decir... ¿Es un esposo obediente? No, mira lo que quiero... No, la gente puede declo como que es un relajo, pero No, mire, no. el quintil más bajo, es decir, los dominicanos que reciben menores ingresos, tienen que buscar 24.500 pesos para cubrir la canasta básica. Solo eso. El quintil más alto, 69.000. El promedio entre 24 y 69 da 42. ¿Cuál es el inconveniente? Que es la primera vez en los últimos 25 años, salvo la crisis de Hipólito Mejía, gobierno que yo era parte, que el salario mínimo representa menos del 50% de lo que demanda la canasta básica. Tenemos un problema estructural. Eso efectivamente no tiene que ver necesariamente con Luis, pero le impacta a él. ¿Por qué? Porque hay una crisis en Ucrania y Rusia que tiene un impacto en toda la región. Segundo componente, el salario. Y ojalá los empleados de aquí no se pongan guapos por lo que voy a decir. Cuando el presidente de la República dice en su discurso, convoca el Comité Nacional de Salarios, es el reconocimiento de que el factor inflacionario ha impactado en los salarios. El año pasado el poder adquisitivo perdió 10%, es decir, lo que tú ganabas se redujo su capacidad de compra en 10%. ¿Cómo se significa eso aritméticamente? El salario promedio en este país entre el sector público y privado son 28.000 pesos mensuales. Ojo, 2.3 millones de dominicanos reportan a la Tesorería de la Seguridad Social, tanto en el sector público como en el sector privado. Hay 800.000 personas que no cotizan en la TSS porque es el sector informal de la economía. Una economía da señales de baja calidad y de bajo salario cuando impulsa a mucha gente al sector informal. ¿Cómo se traduce eso? En el sector privado, los salarios son mejores, sobre 50.000 pesos. 123.000 en el sector privado, en el sector público 80. De 50.000 hacia abajo, es mejor el sector público, es más atractivo. Promedio 34 contra 26 del sector privado. ¿Qué significa eso? Que este es un país donde hay un constreñimiento de la economía, producto del factor inflacionario, el poder adquisitivo se ha perdido y la gente tiene un impacto terrible. ¿Por qué? Porque su salario no alcanza, porque la inflación se consume el salario y el gobierno, sobre todo sus autoridades macroeconómicas, tomaron una decisión que parece invisible, pero en términos de controlar la inflación fue la correcta. Tú puedes tener diferencia con Héctor Valdés, pero él es una persona que conoce la materia. Mira, en noviembre del año pasado ellos hicieron el último incremento de tasa de interés. El año pasado la tasa de interés fue llevada de 3 a 8.5%. ¿Por qué eso es una pasa? barbaridad. Eso pasa porque el gobierno quiere restringir el circulante para que menos recursos no busquen recursos y por vía de consecuencia se controla la inflación. Bajó de 8 puntos a 7.2. Ahora, ¿cuál es el problema? Invisible. El siguiente. La tasa para fines personales y de negocios pasó de 14 a 18. Y para fines de préstamo hipotecario pasó de 8 a 13. ¿Qué significa eso? Que si yo vivo en la Francisco Villepesa y hay un apartamento y lo quiero adquirir, ustedes son popos y ya se olvidaron de esos sectores, pero si yo quiero adquirir ese apartamento con mi esposa
y entre mi esposa y yo producimos 100,000 pesos mensuales, y yo pagaba 24,000 pesos hace 2 años, se me disparó a 26,800. Eso impacta en el bolsillo de la gente. Entonces, no solo le está dando a los pobres, porque ahora hay convocado el Comité Nacional de Salario y le va a aumentar el salario, sino que a la clase media que iba a las plazas a protestar, que es el jamón del sándwich, hay grandes dificultades. Ese no es un cuadro pesimista. Ese es un cuadro que en términos aritméticos refleja las dificultades que tiene una administración para retener el poder. Claro está. Danilo Medina en el 12 ganó el poder con un déficit de 9% del PIB. ¿Ustedes recuerdan aquella frase de que él encontró un maletín lleno de facturas? Era el reconocimiento de eso. Ahora, la propensión, la tendencia que hay en América Latina es que la inflación le genera perturbaciones a los proyectos de recuperación. Perdóname. ¿Me van a dejar hacer una pregunta? Guido, formidable razonamiento. Muy transparente, muy crítico. Ahora, dime una cosa. La alternativa de solución, ¿cuál es la propuesta? Cambio de candidato. No, vamos al aspecto económico Guido y político. Gómez Mazara. No, pero no me rabalice. Pero ¿cómo arrabalizar? Esto está muy hipersensible realmente. Esto está hipersensible. Es que yo te noto. No te dejes provocar. Perdóname, que no quiero este relajo. Te estoy provocando. No quiero relajo. No quiero este relajo. Lo que pasa es que lo veo que en un momento determinado es más opositor que cualquier opositor a Luis Abinader. Y por otro lado, entonces no me quiere decir cuál es la alternativa, que podría ser el mismo. Te la voy a responder todas. Pero mira. Pero él lo No explica. podemos estar ahí porque es un programa con un cierto nivel de seriedad y hay que respetar al invitado. No, Trifolio y yo somos amigos hace 1000 años, pero déjame darle una explicación. Pero ven acá. No se deje provocar, Juan Antonio. Aquí hay una crisis de los valores democráticos. En los partidos auténticamente democráticos, las corrientes de pensamiento son legítimas. Eso ayuda, contribuye. O sea, a nadie le pasa por la cabeza que Bernie Sanders es enemigo del Partido Demócrata, pero es un crítico. Y yo veo a Felipe González y a Rodríguez Zapatero con posturas que no coinciden con el presidente Pedro Sánchez. Eso es lo bueno, eso es importante. Bien. Ahora vamos a los aspectos de la criticidad y el factor económico. Yo hice unas reflexiones sobre el tema de lo económico. Yo creo que hay propuestas mucho más inteligentes en que el gobierno debió incurrir. El modelo económico de este gobierno, de mi partido, gobierno que yo contribuí, porque yo, repito, lo mejor que le pasó a este país fue derrotar a Gonzalo. Eso fue lo mejor que nos pasó. Ahora, el gobierno, en el marco de un constreñimiento de la economía, por una crisis sanitaria en primer lugar y de carácter internacional en segundo orden, generó 2 modelos de desarrollo. Uno, alianza público-privada, y en segundo lugar, los fideicomisos. Yo hubiese preferido otras alternativas. Mira por qué. ¿Cómo cuáles? Ahí la voy a Ya la voy a explicar. explicar. 2. Primero, el año pasado, la Dirección General de Impuestos Internos estableció que en la República Dominicana había un nivel de evasión de 61%. Muy alto. Yo prefiero un gobierno eficiente, generando una reducción sustancial en las políticas impositivas, a no seguir la ruta del endeudamiento. Primer lugar. Segundo lugar, aquí hay un tema que todo el mundo le tiene miedo. Bacarrulla dijo que no, que 50% es manejable. Vino aquí y dijo eso es manejable, el endeudamiento público. Es la visión de una persona que hace vida política, pero tiene una mayor experiencia en el sector de lo privado. Y yo creo que la democracia dominicana necesita incluir a los históricamente excluidos, porque la mejor manera de que los empresarios sigan generando beneficios es con un nivel de equilibrio social. Bien, ahí les respondo a una persona que me merece todo el respeto del mundo. Pero en segundo lugar, aquí hay un tema que hay que discutirlo. No es posible que las exenciones fiscales en la República Dominicana alcancen 5% del Producto Interno Bruto. Eso es superior al sector educativo. Y mi gobierno, que tiene un compromiso con la gente, y yo estoy de acuerdo con eso, debería reducir las políticas en materia de evasión fiscal, pero en segundo lugar, sentarse y decirle, mire, no es posible que nosotros preservemos 5% del PIB al sector de exenciones fiscales. Así se logra eso. Se te quedó el sector salud superior también a la inversión al sector salud. No, el sector salud yo lo puedo explicar rápido. El modelo de inversión en América Latina, PIB, es 5% del sector salud. Aquí es 1.9%. Yo te pongo un ejemplo de orden práctico. Si tú estás haciendo ejercicio en Michi y te rompes la rodilla, el ortopédico más cerca está en Darío Contreras. Si tú estás en la línea noroeste, está, qué sé yo, en Mao, y te rompiste una varada, es La Vega. Aquí hay un problema estructural. El 90% de los políticos, primero, ni estudian los problemas nacionales, pero en segundo lugar, tienen una lógica puramente electoral.
Pero en el caso de mi partido, hablar en primera persona nunca es elegante. Pero yo pienso que el espectro conservador de este país está copado. Copado. Cuando en el año 1996 Balaguer legó al PLD su fuerza, no solo le llenó las urnas de simpatías, sino obligó a una transformación en el método político. Leonel Fernández hizo un ejercicio de tigueraje intelectual, decir que él era vinchista y bochista. Eran incompatibles en términos ideológicos, pero él lo hacía en la intención electoral inteligente de recoger ese sector. Ahora, Pero lo híbrido es permitido. sí, lo que pasa es que en la medida, y esa era una frase de Miguel Coco, siempre bien recordada por mí, en la medida que el partido se masificó, su consistencia ideológica y ética se transformó. Ya. Esa es la verdad, ese es el costo que tienen que pagar los políticos. Ahora, en el caso específico de mi partido, nosotros comenzamos El recordando revolucionario dominicano. PRM. ¿Por qué insiste en eso, mi partido? Es que que yo realmente milito. tú sientes como que hay un sector poblacional muy importante que no comprende eso, de que Guido sea realmente del PRM con la posición. Esa es la ¿verdad? naturaleza de Guido. Guido es así siempre. Bueno, ¿usted es el entrevistado o es el entrevistado? Él es hermano mío. Hay otra manera de ganar. Me permiten hacer mi única pregunta. Hay otra manera más El doctor- decente el doctor- y noble de ganarse el cariño doctor de un Guido entrevistado. Orlando. Ese es mi hermano. yo Me no lo voy a faltó, me negar. faltó un alegato. Dígalo, que te quiero hacer una Me faltó pregunta. solo un alegato. ¿Cuál? Cuando tú hablas del partido, yo comenzaba con mi partido, yo pienso que mi partido tiene que hacer un ejercicio de inteligencia, de tomar la simpatía de los sectores liberales y progresistas, que sienten que muchas de sus políticas desde el Estado se les excluye. Cada vez que nosotros ganamos es porque tenemos la posibilidad de construir alianza con esos sectores. Entonces, cuando en el diseño de políticas públicas los sectores presumen, asumen y entienden que estamos desconectados de ellos, nos castigan electoralmente. Así Yo es. usé una frase malinterpretada. Yo dije que en el partido debemos tener cuidado con que se nos asuma como un bloque popicrático. Y lo digo no por nada malo, porque yo no tengo problema de distinción racial y nada que se parezca. Juan Bosch le enseñó a este país tutumpote, pecueso largo de machepo, porque él hacía una lectura de la confrontación de clase en función de la realidad social dominicana. Y un popi no tiene nada que ver con aspectos raciales ni de Entonces Guido acumulación. es guaguacrático. No es eso. No, porque No es eso. No, te lo No, pregunto, Guido, porque como mencionaste el término popicrático, o sea, la sociedad dominicana está dividida en dos. Últimamente se dividió en popi y en guaguaguá. guaguaguá. Sí. O tú eres popi guau. No. Lo que tiene que hacer el gobierno es ser mucho más incluyente en esos sectores. Y que la gente entienda que aspectos del fenotipo de la mayoría de funcionarios no es trascendente cuando impacta en sus políticas. Yo te voy a dar un solo ejemplo. ¿Tú no crees que es posible? Estamos frente a una dama, hay varias damas aquí. ¿Tú no crees que es un hecho estadístico que me llama la atención a ti, a todos? Yo tengo 2 hijas, quiero decirlo. La República Dominicana, después de Nicaragua, es el país más alto en embarazo en las adolescentes. Así es. Entonces yo pienso que eso es un drama. En el sur del país, 24% de niñas, oigan esto, entre 10 y 14 años tienen embarazos, relaciones sexuales no deseadas. Eso es un tema de debate. Entonces cuando el gobierno solo construye su relato alrededor de otros aspectos, la gente puede sentirse excluida. Eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que pasa en los carros. Mi pregunta va, el 14 de abril, la Junta Central Electoral, doctor Orlando y Guido Mazara, ha establecido un plazo letal para que los partidos envíen su criterio, que está amparado en una norma puntual, su criterio de selección de sus candidatos, ¿verdad? Del método. Del método, el criterio. Por elección, por convención, por aclamación, N método. Delegado. ¿Con cuál usted favorece? Y sé que va a tener una rueda de prensa donde va a fijar una posición sobre el método del PRM para escoger su candidato presidencial. Miren, Marco Antonio Muñiz, ¿verdad? El as, tenía una canción que decía, ya no voy a decirte nada nuevo. Decir es repetir lo que otros dicen de que el mundo es mundo y vive gente. Es un clásico. Sí. Yo lo escuchaba siendo un niño porque a mi abuelo le gustaba Marco Antonio. Señores, los políticos tienden a subestimar la inteligencia popular. ¿Por qué no fuimos del PRD? Porque no era democrático, porque Miguel era autoritario, porque no permitía convención. Entonces, llegamos al partido moderno. Entonces, no queremos reivindicar un método que es la esencia de nosotros.
O sea, ¿cómo fue que Luis derrotó 2 veces a Hipólito? Voto universal, directo y secreto. ¿Qué se quieren inventar? Yo tengo el nivel de discreción suficiente para no decir en público lo que pasó con el proceso para elegir las autoridades. Pero todo el mundo sabe que yo le llevaba 20 puntos a Paliza y le daba una pela. Pero una persona que tiene pensamiento independiente como el mío, por eso yo no soy funcionario. Hay una situación. Yo no soy funcionario por eso. No es un invento el hecho. Perdón, ¿la rueda de prensa cuándo será? Miércoles, ¿El miércoles a a qué las hora? 4 de la tarde. 4 de la ¿Dónde? ¿Por qué tú insistes en llamar? ¿Dónde, Guido? ¿Dónde? ¿Dónde va a ser la En rueda el de Hotel prensa? Lina. Hotel Lina a las 4 de la En el tarde. Hotel Lina. En pocas palabras, lo que ha dicho acá el doctor Guido Gómez No, yo Mazara, estoy a que hubo una favor, imposición. yo estoy Eso a lo- favor de la Convención Universal. Pero perdón, Guido, perdona que insista en esto. O sea, tú le has llamado invento a esa posición de la cúpula del PRM. Pero no es ilegal. Entonces, ¿cómo adversar eso? ¿Cómo contrarrestar esa decisión? Los organismos están ahí. Mira, yo hasta prueba en contrario soy abogado, Ujú, litigo, vivo de eso. ujú, Hay un concepto que se llama jurisprudencia, ujú. que es la regla de los precedentes. En ese partido, donde ahora hay un tecnicismo de legalidad, desde el año 1981, cuando el doctor Jorge Blanco derrotó a Magluta mediante el método de José Ovalle, se llamaba la Fórmula Ovalle, se inauguró un procedimiento de voto universal, donde las bases del partido votaban democráticamente. Luis Abinader le dio 2 pelas a Hipólito mediante el voto universal, directo y secreto. Explícame tú cómo van a cambiar las reglas ahora. O sea, ¿Y ¿cuál por es qué el se tecnicismo? debe cambiar? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tú le tienes que decir a la gente, no, para la dirección del partido usted no puede votar? Para elegir el candidato, usted no puede Bueno, votar. pero Ahora, como- para la candidatura presidencial, venga y vote. Pero ¿Sabes lo como- que esa es una visión? Cuando se cambia el método, Esa es una ¿por qué no visión, se es popular, esa es una Guido? visión Vamos a excluyente. ¿Tú te gusta la pelota? Sí, sí, sí. Bien, imagínate, o sea, tú sales a jugar pelota y dices, no, ya, estos son 2 outs y 5 innings. Ah, no, pero eso no es la regla. Guido, yo no quiero que termine la entrevista. Lo que pasa es, y le voy a hacer una crítica a ustedes los periodistas, amigos míos, lo que pasa es que el ejercicio del periodismo en este país se ha constituido un acto de complicidad. No todos. Pero aquí nadie se atreve a decirle ni a preguntarle eso. Qué bueno que Yo te lo puedo mandar Qué bueno que 20 lo diga, videos. pues yo tengo aquí uno, un No, yo te buen puedo ejemplar aquí yo a te la Porque yo no he izquierda. hecho nada. ¿Qué he hecho yo? Yo no buen quiero que ejemplar, termine. un prototipo. Yo te puedo Tipo mandar, no, yo les puedo Yo mandar pregunto. 20 videos de Luis Abinader, Paliza, Carolina, Hipólito ¿Y qué dicen esos videos? diciendo, yo estoy a favor del voto universal, directo y secreto. Yo se lo puedo mandar, Milagro Ortiz. Es que la gente cambia Y aquí. ahora no están de acuerdo. No, ahora hacen piruetas conceptuales. Entonces, Pero- dice, pero- oye la categoría. Aquí hay abogados. Oye la categoría. No, que una convención genera ruido. Pero Oye. ¿dónde en la ley dice que el ruido es una excepción? No, eso no está Guido, contemplado. no, es que tú eres muy independiente, pero ¿dónde dice la ley que pues yo soy independiente? Mentira, Guido, la hombre. experiencia histórica ha demostrado que aquí en República Dominicana, yo no sé en Alemania ni en África lo que está sucediendo, pero aquí en República Dominicana cualquier cosa es posible en la política dominicana, reitero. De no ser correspondido Guido Gómez Mazara con ese método que está proponiendo, que es el método universal, ¿cuál será su posición? Usted me invita aquí y yo con mucho gusto le voy a responder, pero yo no soy Mandrake pero el usted mago. está acá. Yo tengo la certeza de que mis compañeros de partido, la razón no está de vacaciones y que ellos van a hacer un proceso de convención mediante el voto universal, directo y secreto. Por ejemplo, Ramón y yo hemos planteado un debate. ¿Cuál es el problema de que el compañero presidente vaya a un debate a exponer sus ideas? Él le decía a Gonzalo que quería ir a un debate. Él le decía a Hipólito internamente que quería ir a un debate. ¿Por qué no quiere? Porque el que está arriba no forza. Mire la promesa. Eso es lo sobre- que dicen. Pero eso no es una lógica desde la democracia en el siglo XXI. Bueno, pero sí es un Ana, practicismo ¿quieres hacer político. Eso no es pregunta. verdad. Pedro Sánchez va a debates. Biden va a debate. La gente debate, Dios mío. Guido, no quiero que te vayas sin que le diga a la sociedad dominicana, al pueblo dominicano que no está viendo ahora mismo, lo que tú planteaste desde un inicio. No gana el PRM en el 2024 si se reelige Luis Abinader. No, yo reitero Si es el candidato. que lo más atractivo candidato. para nosotros es presentar una oferta nueva, porque eso habrá de entusiasmar a los sectores insatisfechos internamente Sí. y en la sociedad construir una ilusión de esperanza. Eso es lo que he dicho. Si Guido es el candidato, Monclús se inscribe en el PRM.
No te van a aceptar en No el me PRM aceptan. a ti, no te van a Gran aceptar. cosa. Bueno, busco otro partido entonces. Guido, mira, Además, mira, finalmente de mi parte, Guido. ¿Cuál es otro? No, Ramón ha presentado una propuesta. Ramón es una persona de un pensamiento iluminado. Ramón no piensa con faltas ortográficas. En este país, los políticos dominicanos piensan con faltas ortográficas, salvo reconocidas excepciones. Guido, gracias. Sí, pero esa no es la Gracias condición por estar sine con qua non nosotros. para llegar a la Pero hay que presidencia de tener la República formación Dominicana. indispensable para Gracias, dirigir Ya, los asuntos del país. Espérese, Guido, usted gracias. sabe que Guido es mi hermano, usted es tranquilo. No, hombre, yo no voy a parar. No, no se Guido, vaya, Guido, váyase Guido, ahora. señor Montruz. Espérese. No es que Guido, yo sea salúdame a Fabricio Bueno, yo te voy Gómez a Mazara. acompañar. Oiga, hay unas relaciones públicas que usted está haciendo Pero que acá. esa Y no es, gente- esto no es esa es mi periodismo, eso no es familia. periodismo. Los Doña Mazara Carmen es mi mamá. son mi Yo no le he familia. dicho saludos a Doña Carmen. Solo a los Doña Mazara Carmen. son mi Francis, te familia. quiero hacer una advertencia. Guido, salúdame a La, Doña la- Voy a seguir. la- Guido, la un lucidez del programa No, no, tiene no. manifestaciones de arrabalización con algunos miembros. Yo me siento muy honrado si en algún momento usted está haciendo referencia a No, lo personal no, a mí. Guido, Guido, gracias yo por lo estar asumo Guido. como trifolio, con Guido. responsabilidad. Un momentito, un momentito. Me Vamos a darle- Un momentito, por favor. Vamos a Un darle- momentito, lo asumo. Lo que yo no puedo es tener aquí un entrevistado para venir a piropear.